noches. Hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer verso 18 en adelante hasta el 29. Dice así la palabra del Señor: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra, que estamos leyendo, que vamos a estudiar en esta noche. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por tu guía. Y te rogamos que nos ayudes a presentarla y a escucharla como conviene, con corazones sencillos, abiertos y en humildad. Danos, Señor, la gracia, no solamente para escucharla y conocerla, sino también para obedecerla. De modo que tú seas siempre glorificado y nuestras vidas sean bendecidas. Mira lo que han hecho, mira los hermanos enfermos y necesitados. Pedimos todo esto en el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos queridos, espero que todos estén bien, que el Señor les continúe bendiciendo ricamente. Estamos estudiando esta carta de Primera de Juan hace ya algún tiempo. Y en la última presentación que hice, el último estudio que consideramos, hablamos un poco sobre esta porción a partir del versículo 18. Y como dijimos en esa ocasión, vamos a continuar hablando sobre esto, y es lo que haremos esta noche. Vimos un poco de lo que es el último tiempo. Aquí el apóstol Juan dice, hablando a los hermanos de su tiempo, que ya era precisamente el último tiempo. Y entonces mirábamos que en la palabra de Dios, esta expresión último tiempo, a veces es últimos días, fines de los siglos. Miramos algunas porciones donde se señala esta expresión o una expresión sinónima o parecida a esta. Y concluimos en ese sentido
que el último tiempo se refiere a ese período comprendido entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor. No es el último tiempo de que mañana se va a terminar el mundo, que podemos decir que mañana viene el Señor puede venir hoy. Pero sí se refiere a este último tiempo, a ese periodo de la iglesia, en que nace la iglesia, el Señor va a los cielos, en el monte, ¿no? Y los ángeles le dicen que así como lo habían visto ir, Él volvería. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo, nace la iglesia, entre ese periodo de la ida del Señor y su segunda venida, a eso se refiere lo que es los últimos días, el último tiempo. El apóstol Juan vivía en la expectativa del regreso del Señor. Él estaba esperando al Señor Jesucristo. Y encontramos a Pablo, encontramos a los apóstoles esperando al Señor en su tiempo. Hermanos, es una actitud correcta que nosotros pudiéramos imitar hoy día también. Deberíamos imitar hoy día. Deberíamos estar convencidos de que el Señor puede venir en cualquier momento. No sabemos ni el día ni la hora, pero como se ha repetido muchas veces aquí, su venida es inminente. O sea, el Señor puede llegar en cualquier momento. Lo estamos esperando. Entonces, nos referimos un poco a esta porción con el tema el anticristo y los anticristos. Y hablamos un poco de ese personaje siniestro, podemos decir, llamado el anticristo. Dice el apóstol, vosotros oísteis que el anticristo viene. Hace esa referencia. Y a partir de ahí entonces él comienza a enseñarles otras cosas, sobre todo la enseñanza sobre los falsos maestros, a lo que llama anticristo. Pero decíamos, ¿quién es el anticristo? ¿Y qué importancia tiene el anticristo cuando la Biblia habla de él? Y señalamos que el anticristo es uno que se opone a Cristo, pero también es uno que se coloca en el lugar de Cristo, que imita a Cristo y que trata de recibir la adoración que le corresponde a Jesucristo y a Dios. Él la quiere recibir. Esta palabra aparece anticristo 5 veces en la Biblia, y las 5 veces está aquí, primera de Juan y segunda de Juan. Pero en otras partes de la Biblia a ese personaje no se le llama anticristo, sino que, como leímos en segunda Tesalonicenses, por ejemplo, se habla de él como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Y en Apocalipsis se habla de la bestia. ¿Ves? Entonces, está presente, está mencionado en diferentes partes de la Biblia, pero aquí se llama directamente, específicamente, el anticristo. Pero es ese personaje que viene para establecer un gobierno mundial que se manifestará antes de la venida del Señor y en el tiempo de la tribulación final. Ahora, una definición que dimos en esa ocasión fue que el anticristo es un dictador mundial que conduce a la humanidad en lo que parece ser una edad de oro. El primer tiempo, en la mitad de su reinado, de su gobierno, será muy bonito, muchos éxitos y todo esto, pero que luego cambia y entonces da su verdadera cara hasta que el juicio del Señor, el juicio de Dios, se derrama sobre él y lo destruye a él y a su gobierno. Y citamos algunas características de este personaje y nos referíamos a un libro de un hermano apellido Pink, Arthur Pink, que dice que será un genio intelectual. No es un personaje cualquiera, es un genio intelectual. A veces uno escucha a hombres políticos, por ejemplo, a científicos, gente brillante, y uno se sorprende. Pero el anticristo será muchísimo más que eso. Aparte de ser un genio intelectual, será un gran orador, como ninguno.
y decíamos que se habla de él como que tiene boca de león, lo cual puede referirse al poder que tienen sus palabras. Así como el león cuando ruge enmudece la selva a los demás animales de la selva, ese hombre hará callar a todos con su oratoria. Será un genio político, un genio militar y un genio religioso. Hará acuerdos para poner a todos en sintonía con lo que él quiere. Y terminamos preguntando, hermanos, en esta ocasión, ¿por qué es importante esta enseñanza del anticristo y de los anticristos? Dijimos entonces que por un lado nos alerta a nosotros y nos alienta en la expectativa de la venida del Señor. Claro, Él vendrá cuando la iglesia no estará aquí. Pero como es en los últimos tiempos, sabemos que cuando Él se manifieste ya nosotros estaremos con el Señor. Por lo tanto, estamos esperando a nuestro Salvador. Estamos esperándole a Él, no al anticristo. Ahora, además de eso, en la enseñanza que tenemos por delante aquí nosotros, encontramos advertencia sobre los anticristos, que son falsos maestros, enemigos de la iglesia, del creyente. Y nosotros debemos conocer acerca de esto. Y es lo que haremos esta noche. Brevemente vamos a mirar lo que nos dice la Escritura en esta parte de la carta acerca de los anticristos. Así que leemos aquí otra vez en segunda carta de Primera de Juan y versículo 18, donde dice: oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, la enseñanza principal aquí en esta carta no es el anticristo, el personaje, aunque hace una referencia importante y aunque es necesario, es bueno que sepamos de esto, pero la enseñanza más importante aquí tiene que ver con los falsos maestros, a los que el apóstol llama anticristos. Ustedes recuerdan que decíamos que, y ustedes lo han leído, lo han escuchado por ahí, que hay los que enseñan que el anticristo no es un personaje sino un sistema. Y yo les decía, les recordaba, que nosotros los hermanos entendemos, según lo que enseña la Biblia, que es un personaje, que es una persona. Y hay enseñanza suficiente para esto. Pero no deja de ser cierto que hay un sistema diabólico y hay los que trabajan en este sistema para oponerse a la doctrina, a la verdad, a la palabra, a Dios. Y entonces a esto es a lo que se refiere el apóstol diciendo, esos son anticristos. Juan escribió esta carta alrededor del año 90 de la era cristiana. O sea que cuando está escribiendo ya hacían unos 60 años más o menos que la iglesia existía. La iglesia de Jesucristo existía, la iglesia cristiana existía. Y él dice aquí claramente que habían ya surgido muchos anticristos. Imagínese usted, ya en aquel tiempo estaba en operación ese espíritu del anticristo, representado por esos falsos maestros. Imagínese usted, desde ese tiempo hasta acá, todo lo que ha pasado. Por eso hemos visto muchas veces que conflictos aún entre creyentes, con diferentes doctrinas, desacuerdos, porque el diablo no duerme y no descansa y trata de destruir la obra de Dios. Y lamentablemente los creyentes muchas veces somos alcanzados por sus dardos y nos engaña. Y ahí vienen los problemas. Así que estos falsos maestros
son precursores de ese anticristo, ese personaje que vendrá en el futuro. Y son una evidencia de que el espíritu de ese maligno personaje, que procede del diablo directamente, de Satanás, está obrando en el mundo. Y además, otra vez lo digo, es una prueba de que estamos viviendo, hermanos, en los últimos tiempos. Ahora, ¿cómo entonces nosotros como creyentes, como iglesia, podemos identificar a esos falsos maestros? Esa es una buena manera de uno cuidarse, conocerlos, identificarlos, ver quiénes son. ¿Cómo podemos nosotros identificar a los anticristos? Dice aquí la palabra lo siguiente, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esos anticristos que menciona el apóstol, parece que estaban muy cerca de los apóstoles. Eran gente posiblemente muy conocidas, profesantes, quizá muy activos en la iglesia primitiva. Pero no eran del Señor. Estaban allí, pero no eran de Cristo. Y hay un momento en que salen de la iglesia enseñando sus falsas doctrinas, sus enseñanzas negativas, enemigos verdaderos del Evangelio. Y si usted se fija bien aquí, si nos fijamos nosotros aquí, hermanos, este versículo 19 es como un juego de palabras. Vamos a leerlo otra vez. Dice él, salieron de nosotros, mencionan nosotros, ¿te ves? Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros otra vez, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Miren, parece un juego de palabras. Incluso en uno de los comentarios que leía hace un tiempo acerca de esta carta, algunos les restan valor a esta carta de Juan por el lenguaje sencillo y a veces repetitivo que utiliza. Pero no tiene nada que ver con la importancia. Es sumamente importante lo que nos está enseñando aquí. ¿Y qué es lo que vemos aquí nosotros acerca de estos falsos maestros? Él está enfatizando que aquellos a los que él llama anticristos, los falsos maestros, han dejado a la iglesia porque en realidad no pertenecían a la iglesia. Los anticristos se van, pero los que son miembros de la iglesia de Cristo permanecen. Y es una bendición, hermano, y un gran privilegio. Y usted y yo que estamos aquí en esta noche reunidos, este tiempo aquí, escuchando la palabra en la iglesia del Señor, reunida, es un tremendo privilegio. Así que, permanecer en la iglesia, la fidelidad a la obra de Cristo, en comunión con los hermanos, es una de las pruebas de que somos realmente cristianos, hermano. Juan no da detalles, él dice salieron de nosotros, pero no dice los detalles. Sin embargo, cuando leemos esto, nos da a entender, nos hace creer que a los que él escribe conocían la situación, lo que había pasado, y conocían a esos personajes. Ellos estaban en las reuniones, posiblemente, estaban en la iglesia, pero se habían apartado de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo enseñó a los discípulos sobre la importancia y los resultados de permanecer en Él, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 15, hermano. Es un capítulo precioso, favorito de muchos hermanos. En Juan capítulo 15, vamos a ver lo que dice allí. Dice lo siguiente, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y quiero enfatizar el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y ¿qué? Y arden. O sea que está hablando de frutos. Producir los frutos adecuados de un creyente solamente se consigue permaneciendo, estando en el Señor. Ahora, hay los que no dan fruto porque no son del Señor, ni están insertados, no tienen la vida de Cristo. Y a veces puede ser que uno esté en la iglesia y no haya nacido de nuevo. Por lo tanto, siempre es bueno, es recomendable a los que hablamos, advertir o ya hacer llamamiento a los que están en la iglesia. Porque a veces hay alguien que usted cree que es creyente, pero no. Y quizá en ese momento reflexiona. Suponemos que los que estamos aquí somos del Señor todos. Pero es bueno reflexionar, si alguien no es del Señor, si no está seguro de su salvación, acuda a Cristo, pida perdón de sus pecados y recíbale como su Salvador personal. Para que entonces esté en el Señor y pueda dar fruto. Pero mire esto, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, lo echan en el fuego y arden, se queman. Y nos habla de un destino de perdición. Esas son personas que no son creyentes realmente. Y él dice, no eran nuestros. Está diciendo, está declarando que esas personas no eran verdaderos cristianos. Y esto es una realidad, hermano, que a veces nos hace reflexionar a nosotros sobre algunos que nosotros conocemos, nuestros hermanos de otro tiempo, que estaban en la iglesia, eran quizá activos en la iglesia y se fueron, desaparecieron. Usted ve ahí una foto allá atrás. Muy bonita foto, con buen número de hermanos, la tomamos allá hace unos años atrás. Pero ahí hay hermanos que están en la foto, pero no están ahora, por diferentes razones. Algunos están con el Señor, quizá alguno se mudó a otro país, a otra ciudad. Puede ser que un hermano cambie de congregación porque le conviene una que está más cercana, es más fácil para él o para ella. Bueno, pero hay los que se van, hermano, y están entonces enseñando y hablando y contradiciendo el Evangelio. Lamentablemente es así. Hay los que se mudan por enemistad, por diferencia de doctrina, no están de acuerdo con lo que está diciendo un hermano y se van. Yo voy a decir esto. Algo que caracteriza a la madurez cristiana es usted sentarse con el hermano y decirle, mire hermano, explíqueme tal cosa. Usted dice. ¿Por qué lo dice? Es posible que uno no entienda. Y el hermano, estoy seguro que el maestro de la palabra de Dios, el que enseña la palabra de Dios, no se va a negar a explicarte. Y aún te explica y tú no estás de acuerdo, no tienes que irte de la iglesia, hermano. A menos que sea una enseñanza, ¿verdad?, que contradiga la doctrina, pero hay aspectos sencillos que a veces usted sencillamente no está de acuerdo. ¿Y por qué salir corriendo? Y usted va a aquella congregación y se va a encontrar con lo mismo o peor. Y así hay gente que anda dando tumbos por diferentes congregaciones de iglesia. No estoy diciendo que sea un pecado irse a una otra congregación. Habrá la justificación, la razón buena quizá, pero muchas veces no es así. Y eso es muy lamentable. Ahora, ¿qué pasa con los que se van? La gente que estaba aquí se fue. Se perdieron. En estos días hablaba con una queridísima señorita, una jovencita muy apreciada, una hermanita, que me preguntaba
Hermano Alexis, si alguien está en la iglesia y dijo que es cristiano y luego como que renuncia y se perdió. Y yo le decía a ella, bueno, le hablé de la palabra, le hablé un poquito de San Juan capítulo 10, ¿verdad? Donde el Señor garantiza que la oveja que le sigue, Él la conoce y la oveja le conoce a Él. Y que nadie puede arrebatar a su oveja de su mano. Todo esto lo hablamos. Y le dije, yo, siendo un joven, pensaba como tú, tenía esa preocupación tuya. Si yo niego en algún momento al Señor con alguna actitud y cosas así, yo me aparto, me perdí. A veces es un tema que no queremos tratar, a veces o que le damos de lado porque pensamos que si alguien escucha que decimos que el que es salvo para siempre, creemos que se puede desviar o se puede descuidar. No. Si entendemos la salvación de Dios, amaremos al Señor. Seguros en Cristo. Ahora, hay personas que nunca han creído en Cristo de corazón. Hay los que son profesantes. Hay los que están en la iglesia, pero no son de Cristo. Y esos, lamentablemente, están perdidos si no aceptan a Jesucristo como Salvador. La palabra de Dios asegura que el que cree en Él tiene vida eterna en el Señor. Aquel que se arrepiente de su pecado y cree en Jesucristo, lo recibe como Salvador, tiene vida eterna. Pero cuando una persona se va de la iglesia, es posible que nunca haya nacido de nuevo. Es posible. No estoy asegurando nada. El cristiano verdadero, el verdadero creyente, mis hermanos, usted y yo, por la gracia del Señor, podemos estar tranquilos y confiados en el Señor, de que somos salvos. Y podemos confiar incluso, hermanos, en que Él nos guarda y nos sostiene para que no caigamos. Porque no es por nuestra fuerza, sino por su gracia que permanecemos. Somos salvos por gracia, pero vivimos también la vida cristiana por la gracia del Señor. Es así. Dice, acompáñame allí a leer, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 3. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y aquí quiero enfatizar esta parte. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, somos guardados por el poder de Dios. Por lo tanto, no hay que temer, no hay que tener miedo. Porque ese es el Señor que nos guarda, que nos protege con su poder. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, otra característica de uno que es anticristo es uno que niega la fe, es uno que niega a Cristo. A veces uno ha escuchado a personas hablar de una manera tan terrible. A veces hay los amargados, a veces algunos están amargados, frustrados y todo esto, y eso es entendible. Pero uno escucha a veces hablar a gente que
se llamaba cristiano del Evangelio y de la iglesia y del mismo Dios, de una manera increíble. Hermanos, cuando alguien que dice ser creyente, o que dijo ser creyente, se expresa en contra de la verdad que declara la Escritura, sabemos que nunca nació de nuevo. Porque incluso uno conoce personas que no dicen que son creyentes, han sido oyentes, quizás se han criado en un ambiente cristiano y son muy respetuosos. Estoy diciendo que sean salvos, pero respetan, tienen cuidado. Pero hay personas que, habiendo estado en la iglesia, son blasfemos. El hermano MacArthur, le voy a citar algo que dijo el hermano MacArthur, que dice el hermano MacArthur en su comentario de esta carta de Juan. Él dice lo siguiente, hermanos: una visión correcta de Jesucristo, de su persona, su obra y su mensaje salvador, es un rasgo esencial de la fe genuina que salva. O sea, el que es salvo debe tener una visión correcta del Señor y estos aspectos. Y añade lo siguiente: no se puede salvar nadie que rechace la revelación bíblica acerca de Cristo. Tampoco hay esperanza para quien confía en alguna idea personal o especulativa en cuanto a quién es Jesucristo. La salvación verdadera requiere aceptar a Jesús como el Mesías ungido de Dios, afirmar que Él es el único Dios hombre y obedecer las enseñanzas de su Evangelio. Como en otra parte de esta carta y de su Evangelio, Juan resalta la inseparable igualdad divina con relación al Padre y al Hijo. El Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, hermano. Señalando que es anticristo el que niega esto. Además, hace hincapié en este punto al asegurar que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Uno de las doctrinas, vamos a decir, de los engaños, de los peligros que más han afectado a la iglesia, tiene que ver con la persona de Cristo. No hay tanto problema en entender que Él es Dios. Muchas veces. Pero para algunos o para muchos tienen problemas para entender que Él es humano, que Él es hombre. Y ha habido en la historia de la iglesia dificultades con esto. En el tiempo de Juan se habla del nacimiento, el inicio del gnosticismo, aquellos que negaban la humanidad del Señor Jesucristo. Y negaban que Cristo nació, vivió, murió, resucitó y ascendió como hombre real, que vino en carne humana. Y si ustedes se fijan, en la segunda carta el apóstol dice: muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y anticristo. Entonces, en ese aspecto a veces nos gozamos de que el Señor, nuestro Salvador, es Dios, sí, pero a veces no comprendemos, y no lo comprendemos realmente totalmente esto. Él es hombre también. Y como hombre, Él puede conocernos a nosotros. Él conoce las tentaciones que sufrimos nosotros. Como hombre, Él pudo morir en la cruz del Calvario, como hombre perfecto, sin pecado, para ser nuestro Salvador. Si no hubiera sido así, Él no hubiera podido cumplir la voluntad del Padre en ese sentido. Ahora, el mismo Señor Jesucristo, enseñando a los discípulos, les dijo: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales, prodigios, y engañarán aún a los escogidos si es posible. Hermano, hay falsos maestros,
hay anticristos que están en el mundo y que procuran hacerle daño a la iglesia y a la fe del cristiano. Y nosotros necesitamos cuidar nuestra vida cristiana en el Señor. Y voy a concluir casi ya, porque usted y yo tenemos una garantía. Tenemos garantía en el Señor, en Dios. Fíjese en el versículo 20 lo que dice de esta primera carta de Juan. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bueno, hermano, frente al peligro de los falsos maestros, los anticristos, Juan está animando a los hermanos de la iglesia, recordándoles que ellos y también nosotros tenemos una unción. Y cuando se habla de unción, a veces yo escuchando los programas de radio, de televisión, y la gente hablando de unción, es como algo misterioso, ¿te ves? Como algo que está en el aire. Inclusive, a veces dice, llamen porque la unción ahora se está derramando. Cosas así. Pero lo que nos está hablando aquí el apóstol, cuando entendemos la palabra y cuando la leemos con cuidado, nos está hablando del Espíritu Santo. Usted como creyente y yo como creyente tenemos al Espíritu Santo en nosotros. En el Antiguo Testamento, especialmente, usted sabe que se habla de ungir. Ungían a los reyes, a los profetas también, a los sacerdotes, y le ponían aceite. Y esto indicaba su consagración, su encomendación delante de Dios y del pueblo. Era un símbolo aquello de la unción. Ahora, aquí esta unción se refiere ¿a qué? Al Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Y cuando el Señor se hablaba del Espíritu Santo a los discípulos, vamos a Juan capítulo 14, hermano. Vamos a leer un versículo nada más allí. Juan capítulo 14. Verso 26. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una parte de la misión del Espíritu Santo es enseñarnos. ¿Y cómo lo hace? Revelándonos en sueños. Pues, yo respeto a cada quien. Pero ¿cómo lo hace? Dirigiéndonos en el estudio de la palabra, iluminando nuestro entendimiento, capacitándonos para conocer las verdades eternas. Así lo hace. En oración y en estudio de la palabra, con humildad, el Espíritu nos guía a ser del Señor y para conocer la verdad del Evangelio. Cuando alguien venga, porque hay mucho por ahí, hay muchas ideas raras, y nos quiera traer esas enseñanzas que no están en la Biblia, nosotros debemos rechazar esta intención. Y usted, hermano, lo podrá hacer cuando usted conozca la palabra. No es sencillamente decir, no quiero escucharte. Bueno, la enseñanza bíblica para los creyentes es que rechacemos al que está enseñando doctrina falsa, que ni siquiera los invitemos a nuestra casa. Es así. Pero si usted tiene que conversar con alguien sobre estos asuntos, sobre el Evangelio, sobre la doctrina verdadera, usted necesita conocer la palabra de Dios y necesita la dirección del Espíritu Santo. No tenemos que ser ni siquiera altivos, no tenemos que ser personas conflictivas, porque también hay una oportunidad de predicar el Evangelio cuando alguien le está hablando a usted de otras cosas. Pero hay que hacerlo en humildad, pero en absoluta confianza en lo que enseña la palabra de Dios. Y para eso
debemos conocer la palabra, no recibir a los que enseñan falsa doctrina. Ustedes se fijan, hermanos, que en nuestra iglesia, los ancianos, procuramos cuidarnos de esto, de personas que enseñan falsa doctrina, percibiendo el daño que pueden hacer en la iglesia. Y en tal sitio, preguntamos, averiguamos, y aunque no le prohibimos a ningún hermano que asista, sí les advertimos. Porque muchas veces en esas reuniones, en esas actividades especiales que hay en otros lugares, ahí viene la enseñanza contradictoria, la falsa doctrina, y eso puede dañar el corazón de un hermano y luego entonces llegar hasta la iglesia, la congregación, y esto va a hacer mucho daño. Hay más en esta parte, hermano. Hay más aquí, mucho más. Solamente hemos mirado algunos aspectos, pero sí, hay anticristos y están activos, y nosotros como creyentes debemos cuidarnos, porque sabemos que los últimos tiempos son los que estamos viviendo, en el sentido que hemos hablado. El tiempo de la iglesia es el último tiempo y el Señor viene pronto. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, muchas gracias por tu palabra que hemos considerado esta noche. Gracias porque en ella vemos los peligros que amenazan la fe cristiana, los enemigos de la fe, los anticristos. Y te rogamos, Señor, que nos permitas estar alertas, que nos permitas estar dispuestos para defender la fe que hemos recibido, permanecer firmes en Cristo. Y por eso te rogamos que nos guardes y que nos des entendimiento y buena voluntad para servirte a ti y a los demás, Señor. Así queremos pensar en aquellos que no te conocen, pedirte que toques sus corazones y que ellos puedan recibir esa vida eterna que ya tú nos has regalado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bendícenos y llévanos a nuestros hogares. Lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano.